Las estadísticas indican un aumento de menores de edad involucrados en las pandillas. Las amenazas a las que son expuestos los niños y adolescentes deben preocupar a la sociedad guatemalteca. La falta de oportunidades de educación puede ser el detonante que cada día hace más vulnerable a nuestra infancia. Hoy, a las 4 de la tarde en 60 minutos aquí en Sonora, Menores en las Maras. 60 minutos con la participación de la licenciada Magda Medina, especialista de UNICEF en protección de la niñez, y Claudia Hernández de la Fundación Sobrevivientes. 60 minutos aquí en Sonora, porque Sonora es la noticia. No, muy buenas tardes, saludos cordiales, 4:17, empezamos nuestros 60 minutos y bueno, vamos a darle la bienvenida a las fundaciones sobrevivientes y al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Son representantes de ambas entidades quienes esta tarde analizarán el tema de la niñez víctima de violencia en nuestro espacio de entrevistas. Así que doy la más cordial bienvenida a la licenciada Magda Medina, ella es oficial de protección de UNICEF. Gracias por estar con nosotros, licenciada. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Gracias. También recibimos a la licenciada Irma Yolanda López, ella es psicóloga de la Fundación Sobrevivientes. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por participar. Y bueno, es que este es un tema que nos podría ocupar mucho tiempo, sin embargo, es oportuno el que podamos precisamente dedicarle este espacio a algo que frecuentemente lo que hacemos, bueno, primero que es motivo de cobertura periodística, informativa, es una realidad con la que convivimos, pero también es punto de crítica y de señalamiento hacia la juventud o a la niñez, el hecho de estar involucrados en hechos delictivos. ¿Cuál es la realidad por la que atraviesa nuestro país, Magda Medina? Efectivamente, Luis, como usted lo menciona, cada día las cifras de violencia contra niños y niñas es alarmante. Estamos hablando que según datos estadísticos del Ministerio Público, están llegando diariamente a reportarse 25 casos de maltrato infantil, es decir, maltrato físico, psicológico hacia niños y niñas. Asimismo, estamos hablando de que diariamente se están denunciando 22 casos de violencia sexual cometidos contra niñas y niños. Las cifras son alarmantes, Luis, porque estamos hablando de que cada hora se está reportando un caso de violencia contra la niñez. Cada día el número va en aumento. Y estos de los casos que están logrando llegar al sistema de justicia. No así todos aquellos casos que están quedando en impunidad, en el silencio y en el ámbito de la familia. ¿Esto quiere decir que se han disparado las cifras, las estadísticas en torno a este tipo de maltrato o de violencia contra la niñez? Podemos decir de que afortunadamente se está rompiendo el silencio. Ajá. Hoy por hoy ya las personas están desnaturalizando la violencia contra las niñas y los niños. Ya no ven como normal el castigo físico y los malos tratos que se dan diariamente en el ámbito escolar, en el ámbito familiar o en el ámbito social. Hoy por hoy las personas se atreven más a denunciar. El ámbito de detección de casos está cada día en mayor alerta también, tanto en el sector educativo como en el sector de salud y en el sector también de las comunidades, ¿verdad? Obviamente hace falta todavía mayor demanda y mayor respuesta a todo este tipo de situaciones que se están poniendo en conocimiento de las autoridades competentes. Porque si lo que se hace es recibir las denuncias de algo que ya existía antes, simplemente cambia la forma de visualizarlas, quiere decir que el problema pues ya lo hemos tenido antes, estamos conviviendo desde hace muchos años, seguramente sin exponerlo a la opinión pública, un tema de maltrato hacia la niñez. Gracias. Efectivamente, así es. Son generaciones las que han venido replicando patrones de crianza, patrones violentos que han visto como normales. En mi casa me pegaban, entonces yo aprendí que con golpes yo educaba a mis hijos y es la forma en la que yo replico esos patrones de comportamiento. Hasta que llega el momento en el que se rompe el círculo de la violencia, alguien empieza a concientizar
que las agresiones físicas, las agresiones verbales no son normales, no son una forma de educar y de criar a otro ser humano, a los niños y a las niñas, y empieza entonces a romperse con ese círculo de la violencia. Pero pasan generaciones de generaciones, y la violencia no ocurre únicamente en el ámbito rural o en áreas de pobreza o pobreza extrema. La violencia ocurre en todos los matices y con todos los colores y en cada uno de los rincones de nuestro país, desafortunadamente. Y ninguna forma de violencia hacia la niñez y la adolescencia es justificable. Toda forma de violencia hacia la niñez y la adolescencia es prevenible. Y es por ahí donde tanto UNICEF como Fundación Sobrevivientes y otros aliados estamos apostando a romper ese círculo de la violencia, a transformar patrones de crianza para poder educar de una mejor forma a las niñas y a los niños. Y estas denuncias que se reciben, que supongo Fundación Sobrevivientes manejará algunas, ¿hacia dónde se canalizan? ¿Quién es el mayor receptor de esta denuncia pues permanente, diaria, licenciada Irma Yolanda López? Bien, en el caso nuestro, recibimos casos, pero como son menores de edad, entonces en la PGN, junto con PGN, se hace la denuncia. Entonces ahí se canaliza esta denuncia, pero se reciben casos a diarios, como dice Magda, a diario, todos los días suceden casos de maltrato contra la niñez, contra los adolescentes. ¿Y todas las demás entidades canalizan hacia la PGN las denuncias también? ¿Son ellos los que dan esta cifra oficial de los 25 casos de maltrato y 22 de violencia sexual? Es el Ministerio Público. Estos datos son del Ministerio Público. Efectivamente, como dice Irma, la Procuraduría General de la Nación juega un rol fundamental como representante legal de las niñas y de los niños. Ellos intervienen en el proceso de protección a la niñez y el Ministerio Público interviene en el proceso penal. Son como dos carreteras que se aperturan en algún momento. Una para proteger a las niñas y a los niños y la otra para sancionar penalmente y perseguir e investigar al agresor que fue el que cometió el hecho delictivo. Se ha unificado recientemente la parte de tribunales y de la Procuraduría General de la Nación. ¿Ha coadyuvado esto a que se lleve de una mejor forma los casos? Han habido avances, efectivamente han habido avances. Hoy por hoy ya hay una mayor articulación y coordinación con las instancias del sistema de protección de la niñez y la adolescencia. Sin embargo, todavía persiste la concentración. Hace falta crear servicios especializados para la niñez y la adolescencia, servicios de protección especial, desconcentrar estos servicios. La mayoría de instituciones están muy presentes a nivel nada más de la ciudad de Guatemala y en algunos casos a nivel de cabeceras departamentales. Hace falta bajar la institucionalidad de protección a la niñez a nivel municipal y soñemos para que esto también llegue a nivel comunitario, a nivel local, ¿verdad? Claro. Y de esta manera también se visibiliza la violencia y también son procesos de prevención contra la violencia contra la niñez y la adolescencia. ¿Son entonces los adultos los mayores agresores de la niñez, pero existen otros cuadros, licenciada? No, la mayoría son los adultos, ¿verdad? Que cometen actos como maltrato, abuso contra la niñez, contra los adolescentes. Y es bien importante recalcar que la violencia contra la niñez no solo se da en casa, sino que se da en la calle, se da en los centros educativos, se da incluso cuando están en prisión, en la prisión, se dan en todos los espacios. Los niños siguen siendo vulnerables a maltrato físico, a maltrato... y proveniente de los adultos, mayoritariamente. Proveniente de los adultos, la mayoría son provenientes de los adultos. Sí, debe haber algún mínimo porcentaje entre los mismos jóvenes, ¿no? Entre los de jóvenes a niños, por ejemplo. Efectivamente, son pocos los datos estadísticos de agresiones entre pares, pero efectivamente también se dan como una réplica también de esa agresión que ellos están viviendo en los diferentes ámbitos donde ellos se desenvuelven. Y como decía ahí Irma, la violencia contra la niñez no solamente se da en el ámbito de la familia, en la escuela, sino incluso en las instituciones que, entre comillas, están protegiendo a las niñas y a los niños. Recordemos que desafortunadamente cuando hay una víctima, en lugar de extraer del ámbito familiar, de sacarlo al victimario, a quien sacan es a la víctima. Y cuando las mismas leyes han sido creadas para proteger a la niñez y la adolescencia y extraer al agresor, pero ¿cuál es la medida más fácil muchas veces? Llegar al más vulnerable, sacar
sacarlo de su entorno familiar, social, comunitario e institucionalizarlo, que es una medida de último recurso, excepcional y de forma temporal. Pero esas tres palabras siempre se quedan como en el pendiente. Esa excepcionalidad, temporalidad y de último recurso es un gran desafío todavía en el país. Hay hoy por hoy aproximadamente 6.000 niños institucionalizados en Guatemala, entre hogares públicos y privados. Y en esos hogares públicos y privados, en este mismo momento en el que estamos aquí sentados conversando, pueden estar agrediendo a una niña o a un niño que está en busca de protección. Y como bien dice Ilma, el grado de vulneración es mayor todavía en estos casos, ¿verdad? Y qué difícil, Luis, porque un niño, supuestamente los mayores tendrían que cuidar, proteger a este niño, sin embargo son los que más lastiman. Y lastiman en todas sus dimensiones humanas, ¿verdad? En su autoestima, en sus emociones, en sus sentimientos, en un proyecto de vida, como bien hablábamos anteriormente, ese proyecto de vida que se está configurando con ilusiones, con sueños de parte de los niños, ¿no? Pero cómo eso queda truncado, cómo ese sueño queda paralizado. O sea, que vienen de hogares complicados, tienen que salir ellos y no los que los agredieron, y van a estas instituciones donde también pueden ser víctimas de un maltrato, aunque se supone que no. Pero como para ejemplificar, digamos, ¿qué niño, qué niña tiene que salir de su hogar e ir a un centro de estos? Porque hay mucha gente que piensa que esos hogares de protección temporal son para niños huérfanos, por ejemplo. No. Pero ¿qué ejemplo podríamos conocer o recrear para que la gente entienda cómo es que un pobre menor tiene que afrontar toda esta situación? Por ejemplo, poniendo un caso hipotético de una niña que es víctima de violencia sexual en su casa, por algún miembro de la familia, supongamos el padre, el abuelo o el tío. En algunas circunstancias, las madres, por la codependencia emocional y económica que viven, en muchos casos, a quien menos le creen en el momento en que se atreven a hablar es a los niños. Los niños son los que inventan, los niños son los que están, exactamente, los que están mintiendo, ¿verdad? Pero es el adulto que está, exactamente, son los culpables, los que lo provocaron, son realmente los que incitaron a que el hecho ocurriera. Y cuando finalmente se logra poner una denuncia, muchas veces por la misma madre, algún otro miembro de la familia o un vecino, en medida inmediata, desafortunadamente, una de las primeras acciones es sacar a las niñas de la casa, cuando debería ser, como repito, la medida de último recurso, excepcional y temporal. Los sacan para alejarlos del agresor y llevarlos entonces con algún miembro de la familia. En este caso entra a participar la Procuraduría General de la Nación, el organismo judicial a través de los juzgados de niñez y adolescencia y por supuesto también el Ministerio Público. La Procuraduría General de la Nación, a través de sus equipos técnicos, hace una investigación para buscar un recurso familiar idóneo. Supongamos que no hay recurso familiar idóneo, que no hay nadie más de la familia que pueda hacerse cargo de esta niña. Entran aliados como Fundación Sobrevivientes o como Refugio de la Niñez, donde en algún momento, a través de una orden judicial, esta niña es referida a uno de estos albergues temporales, mientras la situación jurídica se sigue dando. En el caso del proceso penal, debe abrirse obviamente una investigación contra esta persona y girarse una orden de captura para que esta persona salga del ámbito donde se encuentra y pueda ser, en un caso dado, pues detenida, ¿verdad? Y pues pueda investigársele y perseguírsele penalmente por el delito de violación que está cometiendo. Pero como le digo, a veces la decisión más fácil que toman los juzgadores es sacar a los niños del ámbito de la familia y llevarlos a estos hogares, entre comillas, de protección y abrigo, cuando tenemos que realmente agotar y buscar que los niños puedan quedar con cualquier recurso familiar, familia ampliada o incluso una familia temporal, algún vecino o vecina que pueda tener a la niña. Imagínense todo lo que la niña ya ha sufrido en su integridad física, psicológica, toda la parte emocional, como para que encima de eso la castiguemos privándola de su libertad, enviándola a un hogar de protección y abrigo, que por mucho que usted pueda ver paredes y colores bonitos, estamos hablando de un lugar que no es su casa, no es su entorno. Es más parecido a una prisión que a un hogar, ¿verdad? Desafortunadamente sí. Y que puede ser un espacio también vulnerable, ¿sí? O sea, el niño puede ser
vulnerable a otro tipo de violencia. En el caso de Fundación Sobreviviente, nosotros... O sentirse mal también, todavía más, como ustedes decían, de estar en un centro de estos, porque su sentimiento de culpa puede crecer, ¿verdad? Porque como se parece más a una cárcel que a un hogar, pues puede pues afectarle muy profundamente. Vamos a seguir hablando del tema, tenemos que ir a la pausa comercial, volveremos de inmediato para pues tener este contacto con la licenciada Magda Medina de UNICEF e Irma Yolanda López de Fundación Sobrevivientes. No cambien. Estamos en 60 minutos. Estamos de regreso con este tema tan importante, los niños víctimas de violencia. Nos acompañan de UNICEF la licenciada Magda Medina y de Fundación Sobrevivientes la licenciada Irma Yolanda López. Analizábamos en el primer segmento de este programa cómo pues los niños son víctimas hasta el punto de tener que salir de sus hogares, ir a afrontar un hogar temporal y de ahí pues estar expuestos a cualquier tipo de abuso, ya sea maltrato, violencia sexual o cualquier cosa que les pueda pasar fuera de esa casa donde él siente y sabe que no lo quieren o ella sabe que no es bienvenida o cuesta ese reencuentro porque ahí fue donde fue agredida la primera vez o agredido la primera vez. Me gustaría para redondear el tema también abordar esa niñez o esa juventud a la que estamos condenando desde la sociedad por involucrarse en hechos delictivos, que seguramente parte también de estos hogares desintegrados o de estos hogares conflictivos o agresores. Sin embargo, pues es muy fácil señalar y decir cada vez más los niños están metidos en este tipo de violencia y las maras están ganando a los jóvenes. Estamos ante un hecho donde la juventud hoy pues se mete en cosas de adultos. ¿Qué está pasando también y cómo ligar una situación con la otra, licenciada Irma López? Bueno, cuando hay estas situaciones tenemos que entender que atrás de eso hay una situación de... Estos niños han sido víctimas de violencia, ¿sí? Víctimas de cualquier tipo de violencia, de cualquier tipo de abuso, ya sea sexual, de abuso, negligencia. Vemos esa situación, ¿verdad? Atrás hay una situación difícil, hay una negligencia, también hay abandono por parte de los padres. Uh-huh. Y hay también que ese es otro cuadro, ¿verdad? El de dejar a los niños a su buena suerte, ¿verdad? Sí, o a su suerte, porque Malaya fuera buena suerte. Claro, y la negligencia la podemos también la podemos dividir en negligencia física, negligencia emocional, ¿sí? Uh-huh. Sí, y negligencia emocional, por ejemplo, cuando el niño, es que es tan difícil que el niño, decirle no servís para nada, ¿sí? Sos un tonto, ¿sí? O negligencia física, ¿cuántos niños en Guatemala no sufren quemaduras por una negligencia, sufren golpes? Es la desprotección de parte de los padres, ¿ah? que los niños no los apoyan, no los protegen. Entonces, todas estas reacciones, todo este tipo de maltrato lleva a un niño, a un adolescente a tener reacciones, ¿verdad? Reacciones a nivel emocional, cambio de conductas, baja autoestima. Entonces, es fácil de poder involucrarse en las grupos de pandillas, en cometer actos delictivos. Sí, obviamente están las pandillas esperando que caigan en sus redes este tipo de víctimas que van a potencializar su accionar. Claro, yo conocí un caso de una joven que me decía, mire, a mí mi mamá no me da celular, mi papá no me da un celular, pero me han prometido darme un celular. Claro. Entonces, yo nunca he tenido un celular, yo quiero un celular. Entonces son presa fácil de estos grupos, ¿verdad? Le están comprando con espejitos, pero al final le están comprando. Están comprando, pero atrás de eso hay toda una situación difícil, hay violencia en la familia, hay maltrato, ¿sí? Hay desprotección, hay abandono.
de parte de los padres o de parte de los cuidadores o de las familias cercanas. Entonces es más fácil para un niño, yo me voy a la calle. ¿Qué edades son las más difíciles con este tipo de situaciones? Los niños, por ejemplo, cuando están entrando a la preadolescencia, que busque, es una etapa difícil para los niños, es una etapa donde adolece todo, ¿sí? Y que los padres muchas veces nosotros decimos, la adolescencia es una enfermedad. No es una enfermedad, padres de familia. La adolescencia es una etapa normal de la vida de una persona. Entonces es más difícil decir, no, vete a la calle, ¿sí? Vete a la calle porque a mí es difícil, yo no aguanto a mi hijo. Conocí otro caso donde lo expulsaron de la escuela, pero la mamá fue a suplicar para que no lo expulsaran porque no lo aguantaba en casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué se espera de esos niños, verdad? ¿Qué se espera? Toda esa vulnerabilidad, todo ese conflicto de emociones, de sentimientos, de un proyecto de vida que queda frustrado. Yo siempre hablo de un proyecto de vida, porque todos tenemos un proyecto de vida. Esos niños están configurando un proyecto de vida. La adolescencia es difícil, las edades de 10, 12, 11 años son difíciles, entonces son más vulnerables todavía los niños. Y es más fácil, son presa fácil para poderse integrar a pandillas. Claro, son rebeldes de naturaleza por la misma adolescencia o por la inconformidad que despierta en sus años, pero de eso a que sean víctimas de ser expulsados o tener que ir a buscar quien los comprenda. Claro, buscan esa parte, pero buscan esa seguridad emocional y esa seguridad física, porque en casa no encontré esa seguridad. Los papás damos seguridad física, las mamás, los papás damos seguridad física, pero también tenemos que darles seguridad emocional para que crezcan nuestros niños, nuestros hijos, muy importante, sanos, esa seguridad. Y solo lo vamos a encontrar en la familia, pero si una familia no está, si una familia maltrata, ¿qué buscan los niños? Buscan esa seguridad. Y posiblemente las maras, los grupos les van a dar esa seguridad emocional y esa seguridad incluso física. Usted utilizaba un término antes en el corte, discapacitados emocionalmente. Claro, se quedan como discapacitados emocionalmente, donde no hay control de ninguna emoción, ¿sí? Solo hay tristeza muchas veces, solo hay rebeldía, solo hay enojo. O sea que en las maras van y encuentran el alivio a sus penas, por decirlo de verdad. Perfecto, sí. Y buscan esa aceptación de grupo. Y en las maras lo encuentran. Encuentran esa aceptación. El adolescente busca esa aceptación, busca identificarme, y las maras se lo da, ¿sí? Entonces es más fácil involucrarse, aunque después sea difícil, ¿sí? Salir de eso. No lo saben, claro. Simplemente están viendo la puerta de entrada, más no la de salida. ¿Cómo evitar este tipo de situaciones de las que hemos estado conversando, licenciada Medina? Como bien decía Irma, creo que la discapacidad emocional puede ser prevenible. Y puede ser prevenible si desde casa podemos empezar a romper también el silencio, a hablar, a comunicarnos y hablar sin gritos. Para poder realmente comunicarnos. Es muy diferente escuchar que oír. Y creo que aquí los adultos tenemos el reto de transformarnos y empezar a escuchar a las niñas, a los niños y a los adolescentes. A escucharlos, a analizar cada una de sus palabras, porque en los mensajes siempre podemos descubrir y tener alertas tempranas de diferentes situaciones que les puedan estar ocurriendo en la familia o con los amiguitos cuando salieron a la esquina o cuando fueron a la tienda. Siempre hay formas de poder detectar. Los maestros juegan un rol fundamental acá, porque los maestros pasan muchas horas del día con los niños y las niñas y pueden detectar oportunamente los casos donde ellos están siendo víctimas en su casa o puedan estar aumentando sus grados de vulnerabilidad por diferentes circunstancias que ellos estén ocurriendo, ¿verdad? Creo que aquí también el reto grande, Luis, es que podamos nosotros implementar todos los marcos legales que ya Guatemala tiene ratificados y tiene aprobados. Hoy por hoy Guatemala no puede quejarse de no tener una normativa de protección a la niñez y la adolescencia. La Convención sobre los Derechos del Niño cumplió 25 años el año pasado de haber sido ratificada por Guatemala. La Convención no es para UNICEF, no es para los extranjeros, es para nosotras las guatemaltecas y los guatemaltecos. La Convención nos da como esa sombrilla
para poder ejercer, que los niños ejerzan adecuadamente sus derechos y se les restituyan cuando ellos hayan sido violados. Asimismo, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia desde el año 2003 tiene un proceso específico, Luis, para proteger a la niñez amenazada o violada en sus derechos. Y ojo con esto, tiene un proceso específico en su libro tercero para sancionar penalmente a los adolescentes que cometen hechos delictivos. A mí realmente me preocupa cuando escucho algunas personas decir que en Guatemala los menores, porque encima de eso, entre comillas, le llaman menores, y la palabra menor es un término peyorativo y discriminativo. Estamos hablando de niñez y adolescencia. Y me preocupa mucho cuando escuchamos que los adolescentes no pueden ser sancionados penalmente cuando cometen hechos delictivos, porque confunden inimputabilidad con impunidad e irresponsabilidad. Y son cosas muy diferentes. Hay un procedimiento específico para poderles hacer responsables penalmente por las faltas y por los delitos que ellos hayan cometido. El reto aquí más grande, Luis, es que este procedimiento penal especial pueda ser puesto en práctica efectivamente como está en la ley. Hay juzgados especializados para adolescentes en conflictos con la ley penal, hay fiscales especializados, también hay una fiscalía de adolescentes en conflicto con la ley penal, hay una defensa pública, es decir, hay toda una estructura institucional para poderles hacer responsables por los hechos delictivos que cometieron y también para poder velar por un debido proceso a la hora que este ocurra. Y esta parte de las instituciones me llama a mí para reflexionar ahorita que estamos en un momento muy oportuno en víspera de elecciones en Guatemala, para poder recordar que Guatemala es el país de Latinoamérica que menos invierte en la niñez y la adolescencia. Yo no sé si usted y sus radioescuchas saben que en Guatemala se están invirtiendo 5 quetzales con 70 centavos al día por niño y niña en este país. Estamos hablando aproximadamente 50, 60 centavos de dólar por niño al día. Cuando países muy cercanos a nosotros, vecinos en Centroamérica, están invirtiendo 20 quetzales al día como mínimo por niño y niña en su país. No podemos esperar que haya una transformación y que haya una mejor calidad de vida y que estos proyectos de vida tengan un final adecuado y armonioso para los niños y las niñas si no invertimos en ellos. Creo que el reto es realmente preguntarle a los aspirantes a los diferentes cargos públicos en este país, a los aspirantes a presidente, vicepresidente, alcaldes, diputados, dentro de sus planes de trabajo, ¿cuál es la inversión? ¿A qué le están apostando para la niñez y la adolescencia? La niñez y la adolescencia no vota, pero son los que en un futuro van a votar, y si no invertimos en ellos ahorita, no podemos pensar en tener una Guatemala diferente. Vamos a lamentar en el futuro. El caso del pequeño Ángel, 12 años de edad, que fue obligado a lanzarse del puente Belice, pues conmovió muchísimo a la sociedad. Es parte de esta situación que estamos viviendo, porque pues se dice que así como Ángel hay muchos otros. Hay muchos ángeles aquí en Guatemala. Ángeles, niñas, niños que son víctimas de este tipo de violencia, y caemos en lo mismo, ¿verdad? No está mamá, no está papá posiblemente en estos ángeles, ¿sí? Entonces pero los persiguen las maras. Los persiguen, los captan, sí, los buscan, los captan, ¿verdad? Les ofrecen cosas, los ¿verdad? reclutan. Y reclutan también, pero les ofrecen cosas, entonces ellos les ofrecen cosas y... O sea que debería servirnos el caso de Ángel como una voz de alerta a los padres de familia para poner atención. Padres de familia, y es algo muy importante, y hago un llamado a los padres de familia, si la situación se está saliendo de las manos, busquen el apoyo. Hay muchas instituciones que estamos dando el apoyo, que estamos apoyando psicológicamente, llevando un proceso, pero hay que buscar la ayuda. Hay que buscar ese apoyo y no ver, como bien decía antes, que un adolescente está mal. No está mal. El adolescente quiere que lo entiendan, quiere que lo comprendan, quiere que lo escuchen. Y como bien decía Magda, hay muchas formas de escuchar al adolescente. Si él grita, hablemos en silencio, llamemos a dialogar.
que a veces es difícil, pero llamemos a dialogar. La comunicación en la familia es muy importante en estos procesos. Pero padres de familia, busquemos el apoyo, busquemos la orientación. Aquí cabe hacer la reflexión del rol que juega el sector religioso, Luis. Creo que el sector religioso es un gran aliado para la prevención de la violencia contra la niñez y para la detección y alerta temprana de estos casos como el de Ángel. El sector religioso está participando en todos los rincones del país, con diferentes, no importa, diferentes iglesias que sean, tanto católicas, evangélicas u otras. Pero creo que las iglesias y el sector religioso puede realmente unir a las familias y puede realmente provocar el conversar en casa, el que estos temas empiecen a tocar. Seguramente si la familia de Ángel hubiese escuchado este programa anteriormente, hubiera podido detectar algunos tips para poderse acercar a Ángel y poder conversar con él y con sus maestros y tratar de evitar que ocurriera el daño tan grave que ocurrió. Y como bien usted decía, hay muchos ángeles. Hay en este mismo momento angelitas y angelitos que pueden estar viviendo por situaciones iguales o peores que las que vivió Ángel. Realmente el caso de Ángel, como usted decía, es emblemático y es un caso para reflexionar. ¿Qué estamos haciendo nosotros en casa desde nuestro metro cuadrado? No podemos dar para afuera lo que no tenemos dentro. Y aquí repito lo que dije al inicio: ninguna forma de maltrato hacia la niñez y la adolescencia es justificable, y toda forma de maltrato o de violencia es prevenible, y por ahí tenemos que empezar a cambiar y transformar desde los que más cerca tengo para poder generar espacios más saludables hacia la niñez y la adolescencia. Sí, no solo el sector religioso, como hablábamos anteriormente, los maestros juegan un papel muy las escuelas también. Las escuelas, porque ¿cuánto tiempo pasan? Los niños pasan, ¿qué? 8 horas más de 8 horas. La mayor parte, más pasan con la maestra o el profesor que con sus padres. Y los padres deberían también de compensar ese tiempo. Se nos acabó a nosotros el tiempo, pero con estas ideas y con la claridad con que se ha hablado hoy, esperamos haber contribuido a muchos hogares guatemaltecos y a preservar a nuestra niñez y juventud, que en un momento dado son víctimas de violencia. Así que muchísimas gracias, licenciada Magda Medina, oficial de protección de UNICEF, por habernos acompañado, y a usted también, licenciada Irma Yolanda López, de Fundación Sobrevivientes. Ya tendremos un próximo contacto. Gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Buenas tardes para todos. Vamos al Noticentro SN, con permiso.